Mi marido se encontraba tumbado en la cama, con la vista clavada en la pantalla del televisor. Sin embargo, algo en su posición rígida me generaba preocupación. Desde hacía días, percibía en él una actitud distante que le resultaba difícil de comprender. Al mirarlo, experimentaba una combinación de anhelo y decepción que no podía ignorar. Desde el principio, me sentí atraído por su presencia. A pesar de estar tan cerca de él, percibía una separación indescifrable entre nosotros. Realmente me sentía sofocada por el intenso calor que el padre de mi esposo amablemente ayudó a aliviar. En semioscuridad se encontraba la habitación, iluminada únicamente por la lámpara de noche que proyectaba una luz cálida, tiñendo el ambiente de un suave tono dorado. Avanzaba con cuidado, notando el suave roce de la tela contra mi piel. Cada vez que me movía, todo parecía vibrar, y el suave roce de la tela se entrelazaba con los latidos acelerados de mi pecho. ¿Te das cuenta, amor?, murmuré, acercándome despacio para no romper el frágil lazo de cercanía que aún persistía entre nosotros. Me acerqué a él con la esperanza de recuperar la conexión que parecía haberse perdido, anhelando despertar algún gesto o emoción. Me he dado cuenta de que has estado distante en los últimos días. Con un tono suave y una pizca de coquetería, mi voz revelaba una preocupación oculta. No olvides que cuentas conmigo para desahogarte si algo te preocupa. Apartó la vista de la pantalla por un instante y, con sus ojos oscuros y gélidos como el mármol, expresó: «No sucede nada, amor. Todo está en orden», contestó con una frialdad que me impactó profundamente. «Estoy simplemente mirando el programa para relajarme y poder descansar bien esta noche». Mis manos, que acariciaban suavemente su brazo, se detuvieron repentinamente al escuchar lo que dijo, quedando inmóviles. A pesar de todo, traté de hacer menos tenso ese instante. «¿Qué te parece si te ayudo a relajarte?», propuse en voz baja, casi susurrando. «Sabes que ha pasado mucho tiempo desde que tú y yo no... Bueno, nada en absoluto». Tomé un momento de descanso, observando detenidamente su expresión en busca de alguna señal de anhelo, algún indicio que me revelara que él también ansiaba lo mismo. «Me parece que necesitamos pasar más tiempo juntos, como solíamos hacerlo». Anhelaba una sonrisa amistosa, un gesto de complicidad. Sin embargo, lo que obtuve fue una mirada gélida que me dejó sin aliento. Acostumbrados a ser cálidos y acogedores, ahora sus ojos mostraban una barrera infranqueable. Expresó que en ese momento no era capaz de lidiar con eso, con una actitud gélida que me generó una sensación de opresión en el pecho, como si una fuerza invisible estrujara mi corazón. Mientras trataba de asimilar lo que me decía, noté que mi respiración se tornaba pausada y agitada. Me recosté suavemente sobre la cama, tratando de ordenar mis pensamientos. «¿Cuándo crees que podremos pasar un tiempo a solas?», inquirí. Al hablar, noté que mi tono resultó más severo de lo planeado, mostrando la ira que bullía en mi ser. Él dejó escapar un bufido de desprecio, un sonido gutural cargado de desdén, y me espetó: «¿Acaso cuentas con otro sitio para desahogarte? Haz tus propias reflexiones», expresó al voltearse por completo, dándome la espalda sin mostrar arrepentimiento. «Permíteme descansar, ya que con esa manera de ser tuya no generas compasión en absoluto». Las palabras que pronunció se esparcieron por el ambiente como un veneno, llegando poco a poco a todos los rincones de la habitación. Lo presencié mientras se cubría con la manta, erigiendo una especie de muralla física entre nosotros que me pareció infranqueable. En ese instante, un profundo y pesado silencio se apoderó del ambiente. En la habitación reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por la brisa que se colaba por la ventana y el leve susurro del colchón al soportar su cuerpo. Permanecía en la penumbra,
contemplando su espalda que se asemejaba a un muro infranqueable. La ilusión se escapó de mi alcance, dejándome a solas en la penumbra de esa habitación gélida. El peso de las mantas sobre mí apenas conseguía aliviar el estremecimiento de mi piel, que no distinguía si era a causa del frío o de la desilusión que había acumulado. A mi lado, los ronquidos de mi marido empezaron a dictar el compás de mi falta de sueño. Un sonido profundo y pesado que resonaba en mis oídos como una burla cruel. Mientras él descansaba profundamente, sin percatarse de mis pensamientos ni de mis anhelos insatisfechos, yo me retorcía entre las cobijas, experimentando una combinación de enojo y desilusión. Traté de volver a cerrar los ojos, pero las imágenes que inundaban mi mente eran demasiado vívidas. Desperté con calma, procurando no generar sonido, como si él pudiera percibir que mi incomodidad no se debía únicamente a la falta de sueño. Cuando me levanté de la cama, el suelo de la habitación, gélido al tacto, me hizo sentir más despierto. Una sensación de frío que se extendió desde mis pies descalzos hasta mis piernas. Observé el reloj que estaba encima de la cómoda y vi que eran las 11:30 de la noche. En ese momento, reinaba un completo silencio en el hogar, solo interrumpido por el lejano sonido de los ronquidos de mi esposo. Me dirigí al baño en penumbra, con el camisón acariciando mi piel, visible bajo la luz suave de la luna que entraba por las ventanas. En la penumbra del baño, la tenue luz lunar era suficiente para orientarme. Al cerrar la puerta, un suave clic resonó de forma inesperadamente fuerte en el silencio que me rodeaba. Mi estancia en el interior fue breve. Sin embargo, al salir, percibí un cambio en la atmósfera. De repente, la luz del pasillo se encendió, iluminando el suelo con un brillo inesperado. Inmóvil en la entrada, el camisón se adhería a mi piel debido a la humedad del aire. En ese lugar, a una distancia de aproximadamente 3 metros de donde me encontraba, lo divisé. El padre de mi marido estaba en el pasillo, su mirada sorprendida al verme allí. Empecé a sentir cómo mi corazón se aceleraba, no por temor, sino al darme cuenta repentinamente de mi propio cuerpo, visible bajo la delicada tela del camisón que, iluminado, no dejaba nada oculto. Sin emitir palabra alguna, solo me observó por un breve momento antes de girarse de repente hacia la pared. Comencé a respirar de manera descontrolada, mientras sentía un rubor incómodo en mis mejillas. Mientras trataba de encontrar las palabras precisas, mi mente se sumergió en un mundo entre lo real y lo imaginario. En un susurro, pronuncié: «Oh, querido suegro», procurando aparentar tranquilidad a pesar del temblor en mi voz. Me causó miedo. Sin embargo, le pido que se quede quieto mientras paso. Asintió con la cabeza en señal de acuerdo, sin pronunciar ni una sola palabra. Entre nosotros reinaba un silencio espeso, solo roto por el zumbido de la luz fluorescente que iluminaba el pasillo. Avancé velozmente, notando la carga de su cercanía detrás de mí, mi respiración agitada al recorrer la distancia que nos separaba. Al caminar a su lado, percibí cómo su aliento se encontraba cerca y un delicado olor a fragancia y madera. Ese hombre imponente y robusto ocupaba todo el pasillo con su sola presencia, haciéndome sentir diminuta e indefensa. Al alejarme, un murmullo rompió el silencio del pasillo. «Lo siento si te incomodé», susurró. Decidí no contestar y continué avanzando hasta llegar a mi cuarto, donde los ronquidos de mi marido resonaban sin cambios. Después de salir, cerré la puerta con delicadeza y me recargué en ella para tranquilizar la tormenta de ideas que invadía mi mente. A pesar de que mi piel continuaba erizada, en ese momento me resultaba difícil distinguir si se debía al clima gélido o a lo ocurrido recientemente. Al día siguiente, al despertar, seguí mi rutina habitual y automática para preparar el desayuno de mi marido. Cada acción se convertía en un ceremonial destinado a aliviar la atmósfera cargada que había percibido en el ambiente recientemente.
El sonido de las tazas chocando en el lavabo y el suave crujido del pan en la tostadora rompían el silencio. Y al percibir sus pasos aproximándose a la entrada, mi corazón dio un pequeño brinco. Dirigí mi mirada hacia él con una sonrisa, a pesar de que la sensación de ausencia en mi pecho indicaba que algo no marchaba bien. Cuando entró en la cocina, ni siquiera me dirigió la mirada. Le ofrecí café con un tono casual, tratando de aparentar indiferencia, al tiempo que levantaba la cafetera. El vapor caliente subía poco a poco, impregnando el ambiente con el conocido olor del café recién preparado. Contestó con frialdad y distancia. «No hace falta. Yo también puedo hacerlo», al sentarse a la mesa sin dirigirme la mirada. Experimenté una sensación de vacío en el estómago. «Amor, ¿cuál es la razón de tu actitud?», inquirí tratando de entender la frialdad que se interponía entre los dos. El sonido de la silla al desplazarse fue lo primero que ocurrió, seguido por un comentario hiriente. «Evita contactarme, cariño. Tu voz me resulta molesta», expresó mientras sus dedos golpeteaban ansiosamente en la mesa. Expresó con total convicción que le incomodaba que le hablaran de esa manera. Incliné la cabeza y escuché el ruido áspero en mi garganta, lo que provocó una pausa en todo lo que me rodeaba. Mientras la cafetera continuaba goteando y el reloj seguía contando los minutos, en mi interior algo se rompía poco a poco. En un susurro, le dije que mi única preocupación era su felicidad, sosteniendo en mi mano la mantequilla que ahora me resultaba insignificante. Mi visión se tornaba borrosa levemente al intentar comprender sus palabras. De repente, me interrumpió de forma brusca. Se levantó de la mesa y con eso me quedé satisfecho. Vi cómo se retiraba de la mesa sin tocar su taza de café. Nuevamente la silla emitió un crujido, esta vez sonando como un adiós repentino. Deseaba continuar la conversación, dar más detalles, tal vez suplicar, pero las palabras no salían, quedaban bloqueadas en mi garganta, aprisionadas en ese enredo de falta de entendimiento que aumentaba con cada una de sus expresiones. Mientras tomaba su chaqueta de la silla del comedor, volvió a recordarle que no debía realizar ninguna acción. En mi opinión, lo más conveniente sería marcharme. Mientras se dirigía hacia la puerta, el sonido de sus pisadas se propagaba por el suelo. En la cocina reinaba un profundo silencio, solo roto por el sonido de una cuchara al caer al suelo. Con un tono brusco que me resultaba cada vez más ajeno, prosiguió. «Y no cuentas con mi presencia esta noche. Es posible que llegue tarde, o tal vez no aparezca hasta el día siguiente». Oí el portazo de la puerta principal al cerrarse después de su salida. De pronto, percibí el sonido de la puerta de la cocina al abrirse con un crujido. Rápidamente sequé mis lágrimas con la parte de atrás de mi mano, aunque resultaba imposible ocultar los ojos rojos y la expresión tensa en mi rostro. Cuando mi suegro llegó, caminaba con determinación. A pesar de mi intento por evitar su mirada, era consciente de que se había dado cuenta de todo. Con voz suave, mencionó: «Estoy al tanto de lo sucedido», susurrando apenas, como si intentara evitar la vergüenza de que alguien lo descubriera. «Lamento que estés atravesando esta situación, pero no te preocupes, todo tiene una solución». Mostraba una actitud tranquila y cuidadosa. Ese hombre que asumía el rol de figura paterna, ausente durante mucho tiempo, se estaba transformando en mi principal sostén, mi lugar seguro, en medio de la confusión. Desde tareas simples hasta decisiones importantes, se convirtió en mi fiel colaborador en todo momento. Allá donde yo iba, él siempre estaba a mi lado. Colaboraba conmigo llevando las bolsas en el supermercado. Me acompañaba en las largas tardes de soledad en casa e incluso conseguía sacarme una sonrisa en momentos difíciles. Unas semanas más tarde, nos encontrábamos en la tienda de comestibles.
Mientras revisaba detenidamente las etiquetas de los productos, él se encargaba de empujar el carrito. En ese momento, un desconocido se aproximó hacia mí con una sonrisa cálida y amigable. «Hola, ¿qué tal?», saludó al estrechar la mano de mi suegro. «No tenía conocimiento de tu nuevo matrimonio, pero debo decir que se ven muy bien juntos. Realmente tienes mucha suerte, amigo. ¿Cómo me gustaría tener esa fortuna?». Su carcajada se escuchó entre los estantes del supermercado. Experimenté una sensación de asombro. Quedé inmóvil por un instante, sin saber cuál sería mi respuesta. El padre de mi pareja esbozó una leve sonrisa, algo inquieto, y se despidió de su compañero de forma veloz. Mientras nos dirigíamos al automóvil, su mutismo era evidente. Al arrancar el coche, finalmente decidió hablar. ¿Verdad que mi amigo tiene ocurrencias interesantes? Aunque su tono era jovial, percibí en su voz un matiz que me llevó a cuestionar si realmente las palabras le habían agradado tanto como aparentaba. Tomé asiento y me quedé mirando a través de la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad empezaban a titilar a lo lejos. En mi opinión, es justo que comience una nueva etapa en su vida, contesté, mostrando una sinceridad que me sorprendió. Según mi experiencia, es una persona excepcional que lograría y hacer feliz a cualquier mujer que esté a su lado. De sus labios se escapó un suspiro, al tiempo que sus dedos golpeteaban el volante. «Esa es la cuestión», susurró más para su interior que para mí. «No deseo alegrar a cualquier mujer. Hay una en particular, pero se encuentra ahí a una distancia inalcanzable para mí». Un escalofrío me recorrió la espalda, mientras el aire en el automóvil parecía más pesado, como si mis palabras hubiesen alterado la atmósfera. Traté de mantener la serenidad, pero mis manos empezaron a transpirar. «¿Y quién será la afortunada dama?», pregunté si residía en una ciudad distinta o en el extranjero, tratando de aparentar indiferencia, aunque mi curiosidad palpita intensamente en mi pecho. Una risa breve y áspera escapó de sus labios, apartando la vista de la carretera por un instante para observarme de soslayo. «Dejemos ese asunto ahí. Hay situaciones que es preferible no tocar». Me generó preocupación tu contestación. Había percibido que existía algo más que simples palabras entre nosotros, algo sin expresar, que parecía estar presente en el ambiente. A pesar de la voz de mi conciencia que me aconsejaba detenerme, mi corazón agitado me incitaba a perseverar. Reuniendo coraje, decidí hablar sabiendo que mis palabras tendrían un gran impacto. Entonces, le dije: «Padre, ¿tiene presente nuestro encuentro en el pasillo aquella noche?». Entre nosotros se percibió una leve tensión. Él afirmó recordar claramente enseguida. Mis palabras salieron sin restricciones. No estoy segura de si lo que vio fue de su agrado. Me miró fijamente, con una intensidad tal que me obligó así a apartar la vista por un instante. Después, con una leve sonrisa en el rostro, contestó: «Pienso que cualquiera que te haya observado se habría sentido muy satisfecho con lo que presenció». «Desde luego que me gustó, y bastante. Eres una mujer de gran belleza». Tras su revelación, un profundo silencio se apoderó del ambiente. Mientras manejaba, notaba que el ruido del motor del automóvil se intensificaba, alejándose de la ruta habitual. El panorama que se divisaba por la ventana varió, y me percaté de que nos dirigíamos hacia un destino distinto, un lugar inexplorado para ambos. «¿Hacia qué lugar me conduces, querido suegro?», inquirí, aún intuyendo la respuesta. Con una sonrisa en el rostro, utilizó un tono suave y cautivador. Mencionó el lugar al que ambos habían deseado ir desde hace un tiempo. Y de esta manera, no se requirieron más palabras. Al llegar a un sitio, lo que no habíamos expresado se convirtió en acciones, y el impacto de nuestras deslealtades mutuas desapareció en la intensidad del instante.
Exploramos cada parte de nuestro ser, un lugar donde mi esposo y su falta no pudieron entrar. Los días posteriores resultaron en un mar de incertidumbre. Decidí separarme de mi esposo, ya que él había conocido a otra persona, y preferí no retrasar lo que era inevitable. Partí de la misma manera en que había llegado, con alegría desbordante, pero con sentimientos encontrados en mi interior. Aunque de vez en cuando mi suegro me contacta, siento que algo en mi interior ha cambiado desde ese primer encuentro. Aquello que creí que resolvería mi problema y aliviaría mi sufrimiento, resultó, en lugar de eso, en una herida aún más profunda. A pesar de ser una persona excepcional, ya no le dedico la misma atención que antes. Siempre terminamos enfrentando las consecuencias de nuestras elecciones. Quiero expresarte mi agradecimiento por dedicar tu tiempo a escuchar mis historias. Antes de despedirme, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, además de darle al botón de «Me gusta» si disfrutaste del contenido. Recibe un cariñoso abrazo de parte de tu buena promosta, mi Lucy. Hasta pronto.